Ujú. Bueno, bienvenidas a todas. Estamos felices de iniciar conjuntamente con Mónica Talam, que estamos en partnership con Criptoconexión y con todas las cosas maravillosas que ella hace. Nuestro segundo ciclo de Building Wealth, creando riqueza. Así que estoy fascinada y gracias a todas por estar. Y Moni, te doy a vos para que nos presentes a nuestra invitada de lujo. Ay, gracias, Tizi. Como dices, a mí me da mucha alegría poder continuar con esta serie porque se me hace que es un tema muy importante para nosotros y no podríamos tener una mejor invitada que Gabriela Berrospi, mejor conocida por Gaby de Latino Wall Street. Es fundadora, es experta en finanzas, te hace pensar diferente de cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Entonces, más contenta no podré estar yo. Gaby, bienvenida, gracias por acompañarnos a esta gran comunidad de We Evolution. Hola Mónica y hola a todas, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy aquí bien contenta de compartir con ustedes. Gaby, bueno, hay dos puntos que siempre me han llamado la atención sobre las inversiones. Uno es que menos mujeres participan en invertir, pero cuando comparas las inversiones de los hombres y las mujeres, cuando una mujer invierte, saca mejores ganancias que los hombres. Ujú. Platícanos un poquito del primer punto. ¿Cómo ayudamos que más mujeres vean la oportunidad de participar en la bolsa de valores e invertir? Sí, muy buena pregunta, Mónica. Yo creo que es un tema mental, que tenemos una mentalidad por nuestra cultura, ¿no? Hablando de las mujeres latinas, que no somos nosotras las encargadas del tema financiero, del tema del dinero, del tema del tomar el control de nuestras finanzas. Y eso es una mentalidad que simplemente ha sido creada y moldeada por ciertas costumbres, ciertas creencias, ciertos estereotipos. Pero creo que identificar eso y reconocer que ese no tiene que ser el caso, que somos igual de capaces, es el primer paso, ¿no? Y luego, a través de ejemplos, ¿no? Podemos ver a mujeres que se han destacado en el tema ya corporativo, que han, pues que son esos ejemplos, ¿no? Que tenemos, que ya no es como en tiempos antiguos donde no se veían mujeres, de hecho antes era ilegal, ¿no? O sea, las mujeres no podíamos ni votar, pero estamos en otros tiempos y eso nos puede ayudar a darnos cuenta que si una mujer lo ha logrado, otra mujer también puede lograrlo y todas las mujeres lo pueden lograr, porque al final del día absolutamente todos comienzan desde cero, solo es una cuestión mental y de decisión, ¿no? Decidirnos que no nos vamos a quedar atrás y que lo vamos a hacer. Sí, creo que hay algunos países que en 1971 y hasta más recientes, si eras soltera no podías tener una cuenta de banco, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que pensarlo mucho que puedes avanzar. Pero entonces, a lo mejor una forma de hablar de cómo pensar en invertir, cuéntanos de Gaby. ¿Quién es Gaby? ¿Cómo la hace Latino Wall Street? ¿Cómo empiezas tú a ejercer en este mundo financiero? Sí, bueno, mi trayectoria empieza en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, donde pues yo viví en Nueva York la mitad de mi vida. Soy originalmente de Lima, Perú, y me mudé a la ciudad de Nueva York a través de una beca. Fui pues a un colegio donde me dio esa oportunidad de aplicar y ser aprobada a una beca, lo cual era mi sueño, ¿no? Ir a esa universidad. Y esa universidad resulta estar a unos pasos de Wall Street. Entonces, desde muy, muy joven, desde adolescente, desde literalmente los 18 años, ese fue mi ambiente, el ambiente de Wall Street. Si conoces dónde queda la Universidad de Nueva York, NYU, está en el downtown, en el Village, y es muy, muy cerquita a lo que viene a ser el New York Stock Exchange, el mismo Wall Street. Resulta que mi residencia de estudiantes, que en esta universidad están por todas partes en el área de downtown, la mía era la más cerca a Wall Street, literalmente podía ir caminando, estaba a unas cuadras. Y para mí no existen las coincidencias, ¿no? Yo fui con una mentalidad, sí fui becada, pero no al 100%, entonces seguía siendo algo muy caro para mi familia. No estábamos en un buen momento económicamente, tuvimos que, para cubrir el resto, sacar préstamos estudiantiles. Entonces, a veces las personas miran mis resultados y piensan como que mi vida fue muy fácil y todo, pero quiero que sepan que yo también pasé por problemas económicos difíciles con mi familia
También tuvimos que hacer un gran esfuerzo para que yo complete los estudios. Aún así tenía una beca, mi beca no era full ride, como se dice, el 100%, solo cubría una parte. Y es una universidad carísima, ¿no? Pero me imagino que el punto que quiero resaltar es que aún así fui a la universidad de la forma tradicional, me gradué de honores, hice todo eso. Irónicamente, en esa universidad que es tan conocida y prestigiosa, no fue donde más aprendí, no fue donde aprendí lo que necesitaba para generar grandes ingresos en Wall Street. Eso lo aprendí en el mismo Wall Street, por el círculo que me rodeé, por el ambiente, por los contactos que hice. Fue como aprendí de verdad cómo funciona el dinero, de verdad cómo uno puede generar ingresos, cómo uno puede monetizar, cómo puedes hacer que tu dinero se multiplique, gane más dinero. Este sistema existe y funciona y ha existido por más de un siglo, pero eso no me lo enseñaron en la universidad. Irónicamente, uno pensaría que si tú haces una gran inversión, como es ir a esta universidad, tú obtendrías esas herramientas para, por lo menos, no sé, recuperar tu inversión. Lamentablemente, lo que ahí aprendimos era full teoría y cosas que de verdad no generaban ingresos. Entonces, la razón por la cual yo creo el Latino Wall Street es porque me doy cuenta de esto. Yo digo, un segundo, las personas como yo van a, entre comillas, invertir 6 cifras en ir a una universidad así y no van a aprender a cómo generar ingresos. Y de ahí van a tener que tomar un trabajo que no les cubre ni una fracción de la inversión que han hecho y tienen que después trabajar 10 o 20 años solo para pagar el costo. O sea, no tenía sentido, era como que había un hueco aquí y yo dije, no puede ser que las cosas sean así, nadie haga nada al respecto, ¿no? Entonces fueron esas cosas en conjunto con lo que le pasó a mi familia cuando era más joven. Que mi papá pasó por una quiebra cuando yo era más pequeña y que me di cuenta que lo que le faltaba era educación financiera. Fue eso junto con lo que me di cuenta que le faltaba al sistema educativo tradicional, junto con el hecho que cuando estaba en Wall Street no habían personas como yo, no veía mujeres, no veía latinos, eran todos gringos prácticamente, hombres. Y yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué nosotras no podemos tener oportunidades? Y fueron todas estas cosas en conjunto lo que me hizo decidir, voy a empezar Latino Wall Street. Obviamente no lo hice al instante, no lo hice de la noche a la mañana, tuve que prepararme, tuve que certificarme, tuve que especializarme. Empecé sola, yo como Gaby Wall Street, y eventualmente es que abro un movimiento Latino Wall Street donde me dedico a educar y empoderar a la comunidad latina para aprender cómo generar ingresos en la bolsa, porque es posible, porque funciona y porque no tienes que pagar una fortuna para aprenderlo. Me encanta, y sabes que hay tantos temas. Una de mis frustraciones recientes es que la gente piensa que es tan fácil, como dijiste, ¿no? No es como que de un día a otro ya llegaste a donde llegaste. Tuviste que estudiar más, certificarte, trabajar mucho para estar donde estás, pero tú no sabes cuántas personas se me acercan. Ah, yo quiero ser como Gaby, tener mi Instagram y ganar mucho dinero. Y yo, bueno, pues ponte a estudiar, porque tienes que trabajar. Pero hablemos un poquito de Latino Wall Street, de tu plataforma y cómo asesoras a que la gente empiece, como dices, no necesitas ser millonario para empezar a invertir en la bolsa, a que tu dinero trabaje para ti. Y recuerden, no damos asesoría financiera, doy ese punto. Pero ¿cómo recomiendas tú que la gente empiece a entrar a este mundo? Creo que si estudiamos la historia nos damos cuenta que en tiempos antiguos sí tenías que ser millonario para ser accionista, tenías que ser un Rockefeller o un Hilton para ser accionista de una grande empresa. Pero las personas tienen que entender que ahora con la democratización de la bolsa no tienes que ser ningún Rockefeller, ningún Hilton, puedes ser una persona común y corriente, ¿ok? Puede ser literalmente un adolescente, como cuando yo empecé. Y es porque ahora es accesible para todos. Ahora, ¿cómo uno empieza? No es la pregunta. ¿Cuál es el primer paso? Tienes que tener el acceso a Wall Street. Ya no es como en tiempos antiguos que tienes que estar en persona y hacer todo manual, porque literalmente así era. Ahora puedes hacerlo de tu casa, puedes hacerlo online, pero ¿cómo accedemos a Wall Street? ¿Cómo participamos de las negociaciones de compra y ventas de activos? ¿Cómo generamos ingresos? O sea, ¿cómo es el acceso? Es a través de una plataforma de inversión online.
¿Ok? Así de sencillo. Es todo lo que necesitas para acceder a Wall Street y a todo ese mundo de inversiones, es la plataforma de inversión online. ¿Ok? Hay distintas, ¿ok? Bueno, nosotros en Latino Wall Street trabajamos con dos. Uno es TD Ameritrade, que es parte de TD Bank, que es un gran banco que tiene todos los seguros por si pasa cualquier cosa. Y lo otro es Interactive Brokers, que es más para personas internacionales, personas que no hablan inglés, no es excusa, tiene una traducción completa en español, no tienes que hablar ni una palabra en inglés y poder operar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces es increíble porque lo que generalmente sería como un impedimento, un bloqueo, como que, oh, yo no tengo mucho dinero. No necesitas tener mucho dinero, puedes empezar con muy poquito. O sea, yo empecé en mi adolescencia, obviamente no tenía mucho dinero, pero me di cuenta que todos podemos comenzar, que es solo un mito que uno tiene que ser un Rockefeller para invertir en la bolsa. Antes era así, entonces yo entiendo de dónde viene ese mito, porque antes definitivamente tenías que ser, ¿no?, de cierto nivel para poder tener estas oportunidades. Ahora todos pueden tener estas oportunidades, puedes empezar con poquito, no tienes ni que hablar inglés para invertir en Wall Street, lo cual es increíble, ¿no? Eh, y puede estar en cualquier lugar, que es lo más curioso. Todos los días me llegan preguntas de personas que me encuentran en redes o por donde sea y me dicen, pero si yo vivo en Venezuela, si yo vivo en Australia, si yo vivo en Dubái, si yo vivo en esto, es que no importa, porque la democratización de la bolsa se trata que no importa dónde estés o de dónde seas, lo único que necesitas es tu acceso a Wall Street, que es tu plataforma online, que la puedes abrir desde la comodidad de tu casa, iniciar sesión y ya estás, ¿ok? Y de esa forma comenzar. Obviamente no recomiendo que nadie se meta a una plataforma online y se ponga a inventar, porque es así como se pierde dinero. Como cualquier cosa en la vida, para hacerlo bien, tenemos que educarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que buscar a las personas que tienen los resultados. Fue así como yo aprendí, de hecho, yo cuando comencé a aprender de Wall Street, no empecé a aprender la teoría, ¿ok? Empecé a aprender de personas que trabajaban adentro de las instalaciones de la Bolsa de Valores del New York Stock Exchange, que trabajaban para Goldman Sachs. Este ambiente de personas que estaban adentro en lo que es la práctica, o sea, tomando acción, no que sabían una teoría al respecto, porque eso no ayuda. O sea, te puede ayudar a saber una teoría o una historia, pero para tener resultados tienes que buscar a personas que tengan los resultados. Entonces yo diría que esa es la forma de empezar. Y Gaby, entonces, bueno, entro a Latino Wall Street, entro y digo, bueno, quiero esta plataforma para usar, para que sepan, yo uso Fidelity, a mí me gusta mucho Fidelity y me gusta mucho la facilidad de usarla. Eh, ya que, ¿cómo decido en qué invertir? ¿Cómo empiezo a estudiar cuáles son a lo mejor el tipo de inversión? Y yo sé que hay diferentes tipos de empresas, también hay diferentes razones por qué invertir. Cuéntanos un poquito de qué le recomiendas a la gente que empiece a ver. Bueno, yo en realidad, o sea, una recomendación general es buscar lo que ha funcionado por más de un siglo, ¿ok? Yo sé que todos estamos a veces muy como que atraídos a todo lo que es más nuevo y bueno, siempre van a haber oportunidades nuevas, innovadoras y todo, pero si estudiamos la historia de la bolsa de valores, hay ciertos activos que han existido por más de un siglo, literalmente, como por ejemplo el S&P 500, que es el índice principal de la bolsa, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en la bolsa. Y si tú estudias ese índice, su trayectoria, no importa lo que haya pasado, Gran Depresión, la Gran Recesión, pandemias, ataques terroristas, guerras mundiales, no importa. O sea, ¿qué no ha pasado en el último siglo? Ha pasado de todo lo que puede pasar. Y aún así, este índice, no importa lo que haya pasado, obviamente ha bajado cuando cosas muy fuertes han pasado, pero siempre se ha recuperado y tiene una tendencia alcista. Entonces, el punto es encontrar una inversión como esta, que tenemos todas las estadísticas a nuestro favor, que tenemos un siglo de respaldo para estudiar y que, claro, la naturaleza de una inversión siempre, ojo, siempre va a ser sube y baja, no existe una inversión así, ¿ok? No existe, es sube y baja, es como la metáfora cuando una persona está viva, no en un hospital, ves esto. Cuando no tiene vida ves esto. Ok, esto es tu dinero en el banco
sin producir ingresos, ¿ok? Eso es dinero muerto, cuando no se mueve, cuando no hace nada. Pero sube y baja simplemente significa que el dinero está vivo, que está trabajando, ¿ok? Esto es una fantasía, ninguna inversión puede ir así. Entonces, el punto es irnos en esas inversiones que tienen subes y bajas, pero con tendencia alcista para arriba. Y el S&P 500 es el mejor ejemplo porque es lo que ha existido desde el comienzo y donde no importa qué haya sucedido, se recupera y las personas pues pueden tener resultados bien calculados porque podemos calcular lo que ha sido el promedio desde el comienzo de la historia. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo, que a veces las personas piensan que va a ser el fin del mundo, que vamos a entrar a otra guerra, que de hecho tuvimos una el año pasado y eso bajó y luego subió como siempre lo ha hecho, ¿no? El punto es que no importa qué suceda, hay los activos que son en realidad prueba de todo y eso no es una opinión, son hechos y son estadísticas y son los gráficos que lo demuestran. Mira, Cheryl hace un muy buen punto. Platícanos un poquito de los 401ks y la importancia de maximizar tu dinero y ponerlo ahí, ¿no? Bueno, personalmente no soy fanática del 401k. Una cuenta de jubilación sí, 100%, pero el 401k es algo que ellos te manejan y escogen tus inversiones por ti. Yo lo que enseño a las personas es empoderarse y tomar el control de su dinero. Entonces, cuenta de jubilación, yo tengo una cuenta de jubilación desde que tengo 19 años, ¿ok? Pero es una cuenta de jubilación donde yo tengo el control en cuál es el contenido de esa cuenta de jubilación, o sea, en qué activos estoy invirtiendo. El problema con el 401k es que las personas básicamente como que cierran los ojos y no aprenden nada y esperan a que lo que esté ahí invirtiendo funcione. Y luego, cuando pasa algo fuerte, ven eso bajar y no entienden por qué. Lo escucho todo el tiempo, no entienden por qué. O sea, es como que no aprendes nada y les das el control a otra institución o persona o sistema o lo que sea. Entonces, tener una cuenta de jubilación sí, clave cuanto antes, ¿ok? Puede tener beneficios de impuestos. Hay muchas razones para tener una cuenta de jubilación y de hecho pienso que es lo más importante porque es tu futuro, ¿no? Si tú no inviertes para tu futuro, ¿quién lo va a hacer por ti? Pero personalmente el 401k no soy fanática de eso porque no pienso que empodera ni enseña a las personas de la forma que necesitan hacerlo y saberlo para poder tener buenos resultados. Sí. Yo diría que para mí el 401k es una de las diferentes cosas que debes de tener en tu portafolio porque tienes el match de la empresa, entonces ese es un poquito de fondos que te pueden agregar, pero muy buen punto de que no aprendes porque dejas que alguien más lo maneje y yo creo que la importancia es aprender. Veo que Marjorie Ramos pregunta cuándo va a ser tu siguiente clase de trading en fines de semana, de las que das los fines de semana, sábado y domingo, para estar presente. Va a ser el próximo viernes, de hecho, no va a ser sábado y domingo. Hemos tenido así un par que son sábado y domingo, no todas son sábado y domingo. El próximo viernes tenemos una y de hecho va a cubrir todos estos temas. El nombre de la clase es Cómo jubilarte joven y millonario, ¿ok? Porque no necesariamente eso es un mito que tenemos que esperar a los 65 años, como nos dicen. Para jubilarnos lo podemos hacer mucho antes, y claro que la palabra joven es pues relativo, pero es básicamente cómo prepararnos, cómo ser eficientes, cómo asegurarnos que estemos tomando todos los pasos correctos para tener buenos resultados y no necesariamente cuando estemos en una edad, ¿no? De 65 más, no tiene que ser así. Entonces, esa es la próxima clase, es el próximo viernes. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. Lo mencioné al principio, la importancia de que el dinero trabaje para ti. ¿Qué significa para ti eso y cuáles son algunas maneras que podemos pensar para que el dinero trabaje para nosotros? El dinero que trabaja para ti simplemente significa que tú no eres la persona que siempre tiene que estar trabajando para ganar dinero, ¿no? Que tú puedes colocar los sistemas en tu portafolio de inversión para que el dinero pueda trabajar por ti. Entonces, un ejemplo de eso que usamos mucho, que yo personalmente uso por más de 10 años, es los contratos de opciones financieras, que son contratos que uno puede pues hacer, en mi ejemplo personal lo hago mensual, ¿ok?
cada mes, donde estás poniendo tu dinero a trabajar, tus acciones, ¿ok? Tienes paquetes de acciones, pones tus paquetes de acciones en un contrato que dices que, por ejemplo, no las vas a tocar en un mes, te comprometes a eso en el contrato y gracias a eso te dan un pago como una mensualidad y lo puedes hacer ilimitadamente, ¿no? Ya depende de tus fondos, depende de qué acciones tienes, cuántas, etcétera, pero es una estrategia bien sencilla, de hecho es la estrategia más conservadora que existe en Wall Street, que la aprendí a muy temprana edad y no podía creerlo, o sea, no podía creerlo cómo todo el mundo no hacía eso y simplemente no es algo que la mayoría de personas sabe, de hecho casi nadie lo sabe, pero cuando uno entiende esto y lo hace, te das cuenta como que, wow, entonces este dinero que tengo en el banco lo puedo tener en una plataforma de inversión y puedo hacer de forma conservadora, no tenemos que hacer nada loco, nada riesgoso, simplemente con acciones, ¿ok? No tocarlas por un mes, recibir un pago por eso. No tocarlas por otro mes, recibir un pago por eso. No es que necesariamente tenemos que esperar a que las acciones suban para ganar dinero. Eso es una forma, y de hecho esa es la forma más fácil y sencilla creo que de entender cómo funcionan las inversiones, que si compras acciones y suben de precio, entonces tú puedes vender y cobrar. Eso es una forma, pero hay otras formas, hay muchas otras formas, no solo trabajando con acciones, sino trabajando con opciones financieras o lo que se llama opciones sobre acciones, que es lo que está explicando. Entonces, esos son ejemplos de cómo hacer que el dinero trabaje por ti para que tú no tengas que siempre depender de tu tiempo, sino tú puedes programarlo, hasta ni siquiera tienes que hacerlo siempre manual, programarlo y recibir esos ingresos pasivos, pero hay que obviamente saber cómo hacerlo, dónde hacerlo, nunca a la loca, nunca podernos inventar, sino hay una forma, ¿no? Que funciona y eso es lo que enseñamos en Latino Wall Street. Natalia pregunta que qué porcentaje te dan por eso. Depende de Bueno, las acciones. va a depender mucho de qué acción y cómo está la volatilidad del mercado en esos momentos, pero para darles una idea, lo que pueden ser buenos contratos, buenos ingresos que lo venimos haciendo todo el año, nos han dado alrededor de un 10% de la inversión mensual. Entonces, esto es muy bueno porque obviamente eso se suma y obviamente la ganancia tú la puedes o reinvertir o puedes tomar la ganancia y si quieres irte de compras, que de hecho mi primer mentor en Wall Street me suena gracioso, pero él me dijo eso, o sea, los primeros $1,000 que me gané, me dijo, deberías irte a la Quinta Avenida y comprarte unos zapatos. En esos tiempos estaban de moda los Christian Louboutin, me acuerdo, esos los que tienen rojo abajo, en fin. Yo lo tomé como que se volvió loco este hombre, ¿cómo me va a recomendar como que un disparate, algo así, con los primeros $1,000 que me gano? Y él me dijo, es que hay algo que tienes que entender, me dijo, es la mentalidad de abundancia. Me dijo, no se trata de unos zapatos así o no tener los zapatos así, es que tú puedas comprar algo que en la sociedad consideran caro, como sería zapatos de $1,000, y tú saber que tú no tuviste que trabajar por eso, sino la bolsa te los compró, o sea que los zapatos son gratis, que tú pusiste un dinero, sacaste $1,000 y esos $1,000 compraste algo pero que no los compraste con tu esfuerzo, con tu sudor, con tu tiempo, sino te los compró la bolsa prácticamente. Y me dijo, y ese cambio de mentalidad, cuando tú logras eso, tu mentalidad ya no es la misma, porque ahora todo lo vas a pensar en ese nivel, a nivel de inversiones, a nivel de ingresos, a nivel de negocios, o sea, ya no, tu mentalidad no va a ser la misma después de eso. Entonces, lo que me parecía como un chiste, luego lo entendí, que efectivamente eso era así, cuando yo me daba mis gustos con el dinero ganado de la bolsa, no con mi capital. Y eso definitivamente cambia tu mentalidad y siento que ayuda muchísimo a pues, acelerar tu proceso, porque al final del día lo que nos bloquea, lo que nos da miedo, lo que no nos hace salir adelante, tomar el primer paso, atrevernos, es la mentalidad. Tenemos miedo, nos queremos perder, ay no, lo desconocido, o sea, al final del día, si tenemos una mentalidad abundante y una mentalidad de si se puede, vamos a poder, vamos a hacerlo. ¿Cómo no lo vas a hacer si piensas que sí puedes? Entonces, pienso que lo que bloquea a las personas más que todo es esa mentalidad. Tenemos que hacer ese cambio de chip, que sí podemos hacerlo, que cualquier persona que conoces, admiras y ves en el mundo que lo ha hecho, es un ser humano como tú y también comenzó desde cero.
Y creo que cuando conectamos con eso nos damos cuenta que, wow, entonces nosotros también. Y eso fue tal cual lo que a mí me pasó cuando yo conocí a todos estos chicos de Wall Street que yo tenía en esos tiempos 18 años, ellos tenían 22, 23, no eran muy mayores, me parecían muy contemporáneos, los que eran traders en el New York Stock Exchange, jóvenes, muy jóvenes. Yo me di cuenta como que, wow, o sea, no tengo que esperar a tener 60 años para tener éxito en las inversiones, para saber manejar dinero. O sea, literalmente puedes ser súper joven y ganar muchísimo dinero. Y eso era una de mis creencias limitantes antes, que yo pensaba que uno tenía que tener cierta edad para lograr ciertas cosas. Pero cuando veo en eso, o sea, y no un ejemplo, sino miles de ejemplos, uno tras otro, yo me di cuenta, es posible, uno puede ser súper, súper joven y ganar mucho dinero. No sé qué cosa tenía ahí en mi cabeza, una creencia limitante que adopté en algún momento, pero creo que romper esas creencias limitantes es la clave para desbloquear toda esta abundancia que está disponible para nosotros. Súper, me encanta. Tuviste muy buena reacción del tema de mentalidad de abundancia. Y nos pregunta Natalia, que yo también le iba a preguntar, Natalia, ¿puedes profundizar un poquito en ese tema? También sé que le encantó a ti, sí que lo vi y también ya lo comentó. ¿Cómo tenemos esa mentalidad? Que creo que es un tema tan importante, ¿no? ¿Cómo tener esa mentalidad? Bueno, tu mentalidad ahora mismo es un producto de tus conversaciones, de las personas con las que te rodeas, de los programas que escuchas, de las cuentas de Instagram que sigues, de los libros que lees, hasta de las canciones que pones en repetición. Entonces, la mentalidad, tenemos que darnos cuenta, es que es un producto de todo lo que nos estamos metiendo adentro. Básicamente es como que todos los días nos estamos lavando el cerebro, ya sea para positivo o negativo, a través de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que decimos, ¿no? Todo lo que entra aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo solucionar eso? ¿Cómo tener una mentalidad de abundancia si en este momento no la tenemos y es más de carencia? Darnos cuenta que es simplemente la mentalidad, es un producto de esto, y cambiar todas esas cosas que nos estamos metiendo. Entonces, por ejemplo, si escuchas eh, programas o cosas que no te suman, que no te empoderan, cambiar eso, ¿ok? Por ejemplo, libros que te inspiran, que te muestran historias de éxito. A mí me gusta mucho mi podcast, Los Secretos del Éxito, con Gaby Bostrid, documentar muchas historias de éxito, porque yo sé que eso las personas cuando lo escuchan a repetición, yo sé que les cambia el chip, yo sé que eso me pasó a mí, que al ver historia tras historia tras historia de éxito, tú dices, entonces es posible para mí, ¿y cómo yo no voy a poder si esta persona está en la bancarrota y esta otra persona lo que sea, recogía basura y lo logró, y o sea, ¿cómo yo no voy a poder si hay tantos ejemplos que sí se puede? Entonces creo que en teoría a todos nos gustaría pensar así, que sí podemos y todo es posible, pero la pregunta es, ¿de verdad es tu creencia interna? Y si no lo es, ¿cómo la creas? Con repetición. Tienes que ponerte en repetición, a escuchar, a mirar, a rodearte, a conversar de todos los temas te demuestran que las cosas son posibles, que la vida es abundante, que es temas, por ejemplo, de desarrollo personal y profesional, todos estos temas, porque simplemente nos van a lavar el cerebro de forma positiva, que es lamentablemente, es como lamentablemente o quizá no lamentablemente, es como funciona nuestra mentalidad, es con repetición. Como aprendes tu nombre desde que tienes, no sé, un año, es con repetición. O sea, nadie te dice tu nombre y tú ya, no. Te lo repiten, te lo repiten, te lo repiten, te lo repiten hasta que empiezas a reaccionar. ¿Ok? Ese es como funciona la mentalidad, es como nuestro cerebro funciona. Entonces, si sabemos eso, tenemos que ponernos en repetición lo que queremos creer, todos los temas de abundancia, de inspiración, todo eso tenemos que ponernos en repetición con todo lo que hacemos, ¿no? Y muy importante las conversaciones que tenemos, porque es donde más vida le damos a lo que creemos. Y pienso que cuando uno está bien pendiente de esto y es consciente y lo haces todos los días,
tú vas a empezar, tu mentalidad cambia, vas a empezar a creer, oh, wow, claro que puedo hacer esto, y las puertas se empiezan a abrir, empiezas a identificar oportunidades donde antes solo veías obstáculos, y yo pienso que esa es la forma de lograr una mentalidad de abundancia, y lo más chévere es que todos podemos hacerlo, y de hecho no cuesta nada, simplemente ponte a ver cosas y escuchar cosas y rodearte de personas que te suman, que te inspiran, y vas a ver cómo tu mentalidad cambia para positivo si no lo está en estos momentos. Me encanta. Y yo creo que hasta seguir como a Tizi, a Gaby, a personas como ellas en Instagram, porque el algoritmo los va a reconocer y entonces también te va a dar el mismo Instagram cosas positivas. Hay que rodearnos de cosas y de personas que sumen, pero también me gusta la parte de repetición porque es una parte que creo que se nos olvida y a veces nosotros podemos ser nuestros peores críticos. Ahora, tenemos varias preguntas sobre Latino Wall Street. Lo primero es, bueno, vamos a empezar cómo es el modelo de Latino Wall Street, cómo son los workshops, la enseñanza y después cómo se pueden inscribir. Sí, Latina Wall Street básicamente es 100% educativo, entonces lo que ofrecemos son capacitaciones, son cursos, hemos tenido seminarios presenciales también, pero los cursos online es lo más popular porque lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, lo puedes hacer a tu ritmo. Básicamente tenemos cursos desde básicos, desde cero, hasta intermedio, hasta avanzado. La mayoría de personas que empiezan con nosotros y la mayoría en el mundo están en cero en el tema de la bolsa de valores, y no es por coincidencia, y tampoco es por ignorancia, porque yo conozco a personas graduados de Harvard, con doctorados, PhDs, que están en cero en la bolsa. Entonces no es para sentirse mal, es simplemente un hecho que el sistema educativo tradicional, como les conté, no importa qué universidad vayas, qué tan caro o prestigioso seas, no te lo incluye. Entonces, ¿cómo uno va a aprender? ¿Va a adivinar? No. No es tu culpa si no sabes de esto y recién te estás enterando, ¿no? Pero yo creo que cuando esta información te llega, yo creo que todo en la vida es como que señales y todos estamos siendo guiados. Yo no creo que nada es así como una coincidencia o un accidente. Entonces te llega cuando te tiene que llegar, y cuando te llega, depende de ti si vas a tomar acción o no, ¿no? Los cursos uno puede aprender desde cero. Uno puede tener pues todo el apoyo necesario, desde cómo abrir tu plataforma de inversión, a cómo usarla, cómo manejarla, cómo uno escoge esas inversiones que de verdad funcionan, que de verdad están respaldadas con el tiempo, cómo generar ingresos a corto plazo, cómo posicionarte para largo plazo, también todo el mundo de índices, de acciones, de opciones financieras. Hay muchísimo para aprender y depende en qué nivel estás. La mayoría empiezas el comienzo. Uno puede ir escalando también, y si desean, eventualmente pueden hacer especializaciones y profundizar en temas más avanzados. Me encanta, me encanta. No, y qué bueno que nos lo compartes. Yo creo que parte importante, como dices, es la educación. Yo sé que el Blockchain Foundation hizo un estudio que mostró que solamente 25 estados requieren educación financiera a nivel high school y que algunas de esas cosas, de los cursos que dan, son súper anticuados, ¿no? Todavía te dicen que cómo balancear tu chequera, quién tiene una chequera, ¿no? Es cómo empiezas a usar diferentes herramientas. Entonces también es eso, que desafortunadamente toda la parte de educación, imagínate que a todos los chicos que están estudiando, que tienen préstamo, les enseñaran cómo pagar ese préstamo. Sería un gran uso de la inversión de educación. Entonces me encanta. No sé, Tizi, ¿ibas a preguntar algo? Pensé que vi que alguien tiene alguna No, pregunta. no, no, no. Estaba sacando unas hermosas fotos de ustedes mientras hablaban. Gaby, otro tema que ha salido varias veces y yo lo he escuchado mucho es mujeres de más de 40 años que dicen es que yo ya no voy a sacar, ya no voy a tener ganancias, ya para qué invierto, ya para qué aprendo a invertir en la bolsa. Platícame un poquito qué piensas de eso. Bueno, pienso que nunca es tarde. Yo he conocido a personas de todas las edades desde que comencé Latino Wall Street. He enseñado desde adolescentes que me hacían mucho acordar a mí porque yo literal comencé en la adolescencia, hasta personas que ya están en sus 65, o sea, ya están jubilados, pero se dan cuenta que uno puede manejar su propio dinero, uno puede aprender a generar ingresos. Entonces, me he dado cuenta que es irrelevante en cuestión de si puedes hacerlo. Uno siempre puede hacerlo.
Ahora, sí es cierto que si uno empieza antes, tienes una ventaja, por así decirlo, porque el tiempo es un activo, ¿ok? Y cuando vemos los gráficos en las inversiones, como la trayectoria, como del S&P 500 que les comentaba, eh, obviamente, ¿no? Más tiempo, más ganancias cuando estamos en algo de largo plazo. Es por eso que Warren Buffett, el número uno del mundo en la bolsa de valores, está donde está. Ese hombre tiene ya 94, creo, o sea, casi 100 años, está en la bolsa de los 11. Y él, cuando tú le preguntas por qué él es el número uno, simplemente dice, el tiempo, usé el tiempo a mi favor. ¿Ok? Entonces sí es cierto que el tiempo nos da una gran ventaja, eso sí no se puede negar, porque obviamente si tienes 100 años para disfrutar de ganancias a 5, lógico, en 100 uno puede lograr mucho más. Sin embargo, no es excusa, sea la edad que tengas, uno siempre puede hacer maximizar y optimizar el tiempo que le queda lo máximo posible para tener unos ingresos. Por ejemplo, si estás cerca de la edad de jubilación, puedes enfocarte en lo que es corto plazo o en hacer trabajar el dinero que ya tienes. Los 40 no me parece una edad muy mayor para nada. Creo que tienes más que suficiente tiempo, varias décadas para lograr cosas bastante grandes. Súper, me encanta. Ahora hablas ahorita de adolescentes, empezaste tú a los 19 años. ¿Qué consejo les tienes a las mamás para que empiecen a ayudar a sus hijos a invertir para que tengan la ventaja del tiempo? Sí, mira, yo como nueva mamá, mi hijo recién tiene pues 1 año y medio, entonces obviamente es muy pequeñito para aún entender estos temas, pero la recomendación que yo les puedo dar, lo que es mi plan, o como yo he visto a personas que admiro, que tienen muchos éxitos y han enseñado a sus hijos, es hacerlo divertido, hacerlo sonar como un juego desde pequeños, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de personas piensan en finanzas y en dinero y en inversiones en un tema complicado, en un tema intimidante, abrumador, difícil, y tenemos todas estas connotaciones negativas acerca de esto. Y después nos preguntamos por qué no tenemos buenos resultados o no tenemos conocimientos de esto, porque lo tachamos como algo complicado, difícil, negativo. No tiene que ser así, ¿ok? Yo en mi curso básico de la bolsa agarro una manzana literalmente y les explico con una manzana literalmente lo que es una acción, cómo funciona la bolsa, si yo estoy en un supermercado, cuál es esa metáfora de yo comprar y vender algo. Y entonces lo hago de una forma muy sencilla. Y me tocó ponerme creativa porque me di cuenta que esos eran los bloqueos de la gente. Ay, no, que es muy difícil o muy aburrido, muy esto. Bueno, yo lo hago sencillo y divertido. Entonces, así como me ha funcionado para los miembros de mi comunidad, así mismo lo voy a hacer con mi hijo. Le voy a explicar de una forma divertida y sencilla que, por ejemplo, muchos juguetes que él tiene son de Disney y Disney es una empresa que cotiza en la bolsa y que él puede tener un pedazo de esa empresa a través de las acciones. Y como un juego, hacerlo de forma sencilla para que ellos entiendan, y lo importante es que tengan esa mentalidad de inversionista y no de consumidor, porque la mayoría de nosotros, la mayoría del mundo, lo que sucede es que desde pequeños nos dan el cerebro literalmente para ser consumidores. Desde que somos niños queremos el próximo juguete, más gastos, el próximo juguete, mamá, cómprame esto. Y está bien querer cosas, ¿ok? Todos queremos tener, no sé, un carro, una casa, los juguetes, la bicicleta, lo que sea, pero eso no puede ser todo en tu vida, gastar, gastar y luego trabajar para gastar. O sea, la vida es más que eso. Y si tú entrenas a tus hijos para que piensen más a través del punto de vista de inversionista, ok, todos están comprando esos juguetes o todos están comprando Barbies porque el estreno de Barbie está viral. ¿Cuáles son las empresas que están detrás de eso que se están beneficiando? Y cómo yo puedo montarme a la ola, no únicamente de consumo, 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 como todo el mundo, sino a la ola de los que cobran, de los que reciben dinero por eso. Entonces, ese chip, ese cambio de mentalidad hace toda la diferencia del mundo porque ves la vida a través de otro punto de vista y a través del punto de vista de no solo cómo voy a ser como que parte de este sistema que solo quiere que gaste y trabaje y consuma, sino parte del sistema que se beneficia, que cobra, que ve las oportunidades.
son muy pocos los que están en ese otro lado de la ecuación. Entonces yo creo que hacer todo lo posible para que ellos puedan transformar esta mentalidad y no ser así como robots, que lamentablemente la mayoría de seres humanos son, que trabajo y gasto y pago y trabajo y gasto y pago. Podemos ser mucho más, ¿no? Y yo creo que esa es la forma pues más sencilla de hacer que nuestros hijos aprendan. Sabes que yo tengo una buena amiga que ella lo hace como juego y su nena tiene creo que 10 años, 11 años y los últimos 3 años ha comprado acciones de las tiendas que más le gustan, ¿no? Entonces tiene acciones de Target, de Disney y de, ¿cuál es el otro? De Roblox. Y le dice, y le enseñó cómo compró y todo, esas son tus acciones, tú eres dueña y dice, entonces voy a gastar más en Target porque soy dueña. Y dice, no, no, pero hace que la niña siga cómo va, sube, cómo baja, porque subió, etcétera. Entonces la niña está aprendiendo junto a ella y le cambia la mentalidad, pero es también parte, ¿no? De cambiar cómo ves tú la participación de tus hijos. Y ella maneja todo, ¿no? Obviamente. Todavía está chiquita la nena. ¿A qué edad puedes empezar a invertir? Bueno, a los 18 años, con tu cuenta, tu nombre, si eres menor, puedes estar al nombre de tus padres o de quien sea tu representante legal. Súper. No sé si alguien más. ¿Qué opinas de la película de Barbie? ¿Qué opino? Pienso que fue un éxito rotundo, pues rompieron récords, llegaron a más del billón en ingresos en muy corto tiempo, y eso nos resalta el poder de la marca, pero más de la marca es de la trayectoria de Mattel, que fue una inversión que de hecho es una empresa que cotiza en la bolsa y que se benefició también dentro de un mes, subió como un 20%. Y eso es como queremos pensar. Porque, ¿qué está pensando la mayoría del mundo cuando este tema de la película de Barbie se fue viral? Voy a vestirme rosado, voy a gastar no más en el pantalón rosado, en la camisa rosada, en las Barbies, en consumo, 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 gasto, 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 y aumentar a este monstruo de generar ingresos, que es el fenómeno Barbie. Entonces, como que la gente le da más promoción y hacía este monstruo más grande. Está bien, ojo, pero ¿por qué no pensar quién estaba detrás de ese monstruo? Y cómo tú puedes meterte a esa ola de la otra parte de la ecuación. Y ahí estaba Mattel, Warner Bros., o sea, muchas cosas que podemos invertir en la bolsa, especialmente cuando vemos una tendencia y podemos beneficiarnos de las tendencias también. Hay que saber cómo hacerlo, hay que saber analizarlo, no es a la loca, pero empieza con identificar oportunidades y en ver las cosas de distinta forma, no verlo como un consumidor más, voy a comprar mi ticket al cine, mi ropa rosada y ser más del montón, no. ¿Quién está ganando? O sea, a ver, 1 billón más, ya a este punto ya sobrepasaron eso. ¿Quiénes están beneficiando? Y cómo yo puedo tener un pedazo de eso. Me encanta. Hay que cambiar el chip, Tizi, hay que cambiar ese chip. Sí. Me encantó, me parece bárbaro, porque justamente esa es la mentalidad de abundancia y es al mismo tiempo un liderazgo consciente, ¿no? No hacer las cosas como la masa inconscientemente, siguiendo el rebaño, sino más bien decir, bueno, ¿cómo puedo crecer yo también a raíz de esta tendencia? Me Porque el encanta. dinero está, sí o no, me encanta eso que dices de seguir el rebaño, es muy cierto, porque la mayoría de gente hace eso, pero el dinero está, obviamente, si estás generando más de 1 billón, el dinero está, no hace falta. Es como tú consigues una parte de eso. Parte de eso. Me encanta, me encanta. No sé si alguien más tenga preguntas, dudas. Nos quedan como unos 10 minutitos más. Yo, yo sí tengo otra. Estamos todos viendo las tasas de interés están muy altas. Se habla, bueno, creo que alguien ya bajó el porcentaje de probabilidad de que haya una inflación. ¿Cómo manejas tú ver esto que está pasando macro, ¿no? En la economía y piensas en cómo manejar tu dinero? Sí, la macroeconomía y la geopolítica es clave para las inversiones porque los datos económicos impactan los mercados financieros. No hay nada que impacta más a la bolsa de valores que las decisiones de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos,
O sea, no hay persona con más poder sobre la bolsa que Jerome Powell, que es la cabeza de la Reserva Federal. Entonces, cada vez que él hace sus reuniones oficiales, y esto es muy importante tener en cuenta, que siempre van a haber como que rumores, pronósticos, proyecciones, y eso es más del ruido. Lo que en realidad importa son los hechos, el resultado. Entonces, en las reuniones oficiales es donde sabemos cuáles son los resultados, ya sea de las tasas, política monetaria, lo que sea que es la decisión que se está tomando, ¿no? Así como con el tema de empresas, cuando uno invierte en empresas, lo importante es, la gente puede adivinar lo que va a pasar aquí y allá, lo que importa es cuáles fueron los ingresos trimestrales y anuales. Esos son los hechos, ¿no? Todo lo demás es las personas pensando qué puede pasar, especular, y eso, pero como uno lo navega, pues uno tiene que entender las correlaciones de esto. Por ejemplo, en temas de tasas, más aumentos, más aumentos, más aumentos de tasas, de hecho es bajista para la bolsa porque los aumentos de tasas promueven los ahorros, las tasas de ahorro también suben. Se habrán dado cuenta que cuentas de ahorro, o sea, no es solo que los préstamos se convierten más caros con los aumentos de tasas, sino también las tasas de cuentas de ahorros, no todas, pero algunas se benefician, y eso se hace para controlar la demanda, para promover lo que es el ahorro y para que la inflación baje. Entonces, aumentos de tasas, de hecho, es bajista para la bolsa porque promueve el ahorro y no la inversión. Pausas en tasas o recortes de tasas es alcista para la bolsa, porque no beneficia los ahorros, ¿ok? Y promueve lo que es la inversión. Entonces, tenemos que tener como que esta educación acerca de cuáles son las correlaciones entre las tasas y la bolsa, ¿ok? Históricamente, obviamente pueden haber sorpresas, puede haber lo que se llama en Wall Street cisnes negros, que es una metáfora. Cisne negro en Wall Street lo llaman algo que es un shock, o sea, que nadie se esperaba que algo así pase. COVID, marzo 2020, fue un cisne negro, ¿ok? Cosas así. Nunca estamos libres de eso porque cualquier cosa puede pasar, más en este mundo tan cambiante. Pero sí estar educados, como que sí entender acerca de este tema, entender que el dólar, ¿no?, se está impactando por el ámbito internacional, que hay muchos países que le están dando la espalda al dólar y cómo eso afecta a tu poder adquisitivo, cómo debes diversificar, la relación entre el dólar y las inversiones de materias primas como del oro, o sea, todas esas correlaciones entre los mercados financieros, la macroeconomía, lo que son los datos económicos, la geopolítica, es importante entender porque cuando pasen estas cosas tú no vas a estar en reacción como que, ay, qué miedo, y ahora esto bajo. Tú vas a entender y te vas a poder preparar y cubrirte de diferentes ángulos. Me encanta. Y si quiero entender bien tu pregunta, pero voy a dar este dato que lo tuve que buscar ahorita. ¿Sabes qué? Bueno, en octubre de este año son las elecciones en Argentina. En el 2024 hay elecciones en El Salvador, en Perú, en Panamá, República Dominicana, México, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela. Bueno, en Venezuela. Entonces, ¿cómo ves tú el impacto de estas elecciones, viendo especialmente México y Estados Unidos pueden tener un impacto muy fuerte? También la de Argentina, por lo que estamos viendo. ¿Cómo ves tú esto que impacta la bolsa en el siguiente año? Las elecciones presidenciales de Estados Unidos son muy importantes son las que más pesan, ¿ok? Y las que más impactan la bolsa de valores. Ahora, un año con elecciones es alcista para la bolsa en lo general. ¿Por qué? Porque la administración actual busca la reelección. Entonces, ponte a pensar, si tú eres el líder, ya seas de una empresa, de una administración, de un país, tú no vas a querer que tus 4 años de trabajo se vean como un desastre, porque nadie va a votar por ti. Entonces, lo que le conviene a cualquier líder, la agenda es ver que las cosas se vean lo mejor posible para la reelección, porque la meta y la agenda es votos, y la gente no va a votar por ti si lo que has hecho es un desastre y todos estamos sufriendo las consecuencias. ¿Quién va a votar por más de eso?
Nadie. Entonces, lo que sucede en estos casos es que aún así las cosas estén terribles, digamos, ¿no? Por ejemplo, el próximo año llega y la inflación está descontrolada, no hay trabajos, lo que sea. Siempre hay la forma de pintar lo mejor de lo que es. Siempre hay forma de maquillar los datos económicos, de decir, mira, es que el desempleo está bien bajo, está en un 3% y no sé qué, cuando en realidad es que está tan bajo porque hay personas que tienen hasta 4 trabajos. Entonces, nadie se pone a pensar en eso, a estudiar por qué el desempleo está tan bajo. Un segundo, ¿es porque de verdad hay trabajos en abundancia o porque esta gente, a mí me están contando como 4 trabajos? Y a ti también. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un desempleo bajo? ¿No? Es como que hacer el análisis de esos números, pero las personas, la mayoría, no saben de economía, no saben estudiar los números, no entienden, entonces le dicen que el desempleo es 3% o 3.5, 3.8, lo que sea que fluctúa, y dicen, ah, es súper bajo, ah, estamos bien. Y encima de eso, los líderes dicen, es que el mercado laboral es fuerte. Así nos dicen, es fuerte. Bueno, hay que preguntarse si es fuerte en la vida real, no en la vida de fantasía que ellos viven. O sea, de verdad es fuerte. De verdad estamos viendo un mercado laboral fuerte. De verdad estamos en un mercado laboral donde las personas pueden decir, yo voy a cobrar esto. O estamos en un mercado laboral donde la gente tiene que tener 3, 4 trabajos para poder pagar una renta que está en récords, ¿no? Entonces creo que nosotros no podemos ser tontos, no podemos dejarnos llevar por lo que una persona que está buscando conseguir votos nos diga. Debemos ser inteligentes, no por opinión, nunca, sino por hechos, irnos a los hechos, investigar esos números, analizar esos números, darnos cuenta de la realidad literal, lo que es. Porque la inflación nos pueden decir que está un 3%, que ha mejorado tanto, pero uno se va a una tienda y el precio dobló. Entonces, yo veo un 100% aquí en estos huevos, no sé, en lo que sea, pero tú me dices que es un 3%. Entonces, hay ahí como un hueco, ¿no? De falta de congruencia que tenemos que darnos cuenta. Pero para contestar la pregunta, las elecciones presidenciales tienden a ser alcistas porque los políticos, la administración actual busca votos y pintan todo de la mejor manera. No quieren, ojo, no quieren, no les conviene que los mercados caigan, todo lo contrario. No quieren que las personas con 401ks, con cuenta de jubilación, tengan ese portafolio por los suelos. No les conviene porque van a estar molestos y haciendo el escándalo. Van a decir que eso es lo peor que les ha pasado. Quieren que todo esté lo mejor posible, aún así sea maquillado, incluyendo los mercados financieros. Y cuando tenemos a las personas más poderosas del mundo, al Banco Central, al presidente, a todos sosteniendo la bolsa, es alcista. Pero eso no significa que deba ser, significa que hay una agenda detrás de eso. Entonces, ese es generalmente cómo funciona, pero por supuesto siempre hay que tener en cuenta que puede pasar cualquier cisne negro. Sí. Bueno, yo sé que ya se nos acaba el tiempo, Gaby. Te quiero dar las gracias por estar con nosotros. Sí quiero que repitas a todos cómo seguirte, cómo inscribirse a tus workshops, cómo encontrar la página y bueno, y también que nos despida a ti, sí, pero antes que nada, gracias, Gaby, y comparte para que todos te puedan seguir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, gracias a todos. La página es latinowallstreet.com y les va a salir ahí un cuadrito como que para que dejen su información y alguien les pueda dar una consulta, ¿no? Acerca de qué es lo mejor para ustedes de acuerdo a su experiencia, a su nivel de conocimientos. Y mi Instagram es Gaby Wall Street y el Instagram de Latino Wall Street es Latino Wall Street con ST. Así que esas son las vías para contactar. Bueno, muchísimas gracias a todas por participar. Gracias, Gaby, fue un lujo escucharte, un placer conocerte y vamos a mandar esto a toda nuestra red con los datos que acabas de comentar y bueno, será un placer seguir caminando juntas. Las espero a todas el 4 de octubre, ¿no, Mónica? Que vamos a seguir con este ciclo de 3 encuentros para seguir creando riqueza. Si hay algo importante en el empoderamiento de las mujeres, es justamente este tópico. Así que muchísimas gracias, Gaby. Gracias. Excelente. Gracias a ustedes Gracias. y gracias a todos. Hasta luego.
Bye bye.